hoy nos encontramos con la presentadora y periodista Ana María Vélez. Ella fue quien impulsó la declaración para la emergencia por violencia de género. Hola, ¿qué tal? Para mí es un placer saludar a toda la comunidad. Desde el 1, un abrazo muy especial. Lo que está sucediendo es una catástrofe y así lo debemos ver desde el punto de vista social. Es un momento de frenar la cantidad de casos de feminicidios que se están presentando en Colombia. Adicionalmente, no solamente podemos tener en el radar las mujeres que mueren a manos de sus exparejas o de cualquier hombre, sino que hay que tener en cuenta que hay muchas que están sometidas a diferentes tipos de violencias y en ellas también debemos pensar, porque una cosa, por supuesto, son estas cifras de feminicidios que son realmente alarmantes y otra es ese subregistro que hay y las mujeres que en ese momento están asustadas y tienen que guardar silencio precisamente porque le temen a sus agresores. Lamentablemente empezamos esta emisión con una terrible noticia. Una DJ reconocida fue encontrada dentro de un contenedor de basura en la localidad de Fontibón. Desde noviembre del año 2022 fue la primera vez que yo escuché este tema de la declaratoria de emergencia por violencias basadas en género en nuestro país. A raíz del asesinato, del feminicidio de Valentina Tres Palacios, vuelve a surgir esa necesidad de que el gobierno escuche y entienda que lo que está sucediendo en Colombia es efectivamente una emergencia por feminicidios, por violencia de género. Entonces yo me sumo contando mi historia personal en un programa en vivo. En el año 2014 mi vida estuvo en riesgo también por parte de quien era mi pareja sentimental. Cuento lo que me sucedió en el año 2014 como víctima de un intento de feminicidio y le pido al presidente de la República, a la vicepresidenta, que por favor se declare una emergencia. Y quizás hoy en día se me aguan los ojos con esta situación porque a mí también me tocó vivirla y por eso hoy también me uno a este llamado nacional, al gobierno nacional. Es hora de declarar emergencia por violencia basada en género. Poder entender por qué razón existe el feminicidio y cuando se habla de que las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Para poder entender esta frase hay que entender que hay un tema estructural, hay un tema de crianza desde el punto de vista machista, de lo patriarcal, de que el hombre pueda llegar a entender que la mujer, por ejemplo, desde su propiedad le pertenece o tiene además una supremacía sobre la mujer, es decir, que está por encima de ella, y esto durante muchos años ha sido parte de la educación de los colombianos. Por eso es importante que se entienda que sí existe una diferencia y se habla de violencia de género por las cifras, porque hay una prevalencia, es decir, puede que haya más asesinatos de hombres en el país, eso está claro, y ahí están también las cifras, hablan por sí mismas, pero si uno va a la minucia, quien mata a los hombres en su mayoría son otros hombres. Pues incluso la declaratoria de emergencia por violencias de género trae 9 puntos. Básicamente, y los principales están enfocados a una capacitación exhaustiva de todas las personas que hagan parte del sistema de atención de las mujeres. En el primer punto, por ejemplo, se habla de la creación de un grupo de élite de la policía. Muchos han criticado este punto porque consideran que los que más revictimizan y de alguna manera minimizan lo que le está ocurriendo a las mujeres son los policías, que también terminan siendo unos violentadores desde la institucionalidad. Pues justamente es el mejor momento para poderlos capacitar, para que muchos de ellos puedan entender por qué funcionan las cosas como funcionan en nuestra sociedad, cómo se deben atender los casos, por qué es necesario que se empatice. Y en algún momento hablamos de si existe en este momento, por ejemplo, una policía de infancia y adolescencia, existe incluso policía protectora de animales, pues con una situación como la que tenemos actualmente, urgente que haya una policía que se encargue específicamente de los casos de mujeres, con toda la capacitación. Es necesario que todos los medios de comunicación también se comprometan. Se habla de unas campañas mediáticas dirigidas, por supuesto, al público general y al colombiano en general, pero sí estamos en mora como propiamente comunicadores y periodistas de hacer un ejercicio exhaustivo en las salas de redacción de capacitación también. Somos los primeros llamados a capacitarnos y a entender cómo funciona este tema del feminicidio para entender que no cualquier asesinato a una mujer se le puede denominar feminicidio. Esto tiene unas características especiales, la ley Rosa Elvira Celis la tiene muy bien contempladas, estructuradas, y por eso hay determinados homicidios de mujeres que no se convierten automáticamente en feminicidios. Nunca hay que hablar de un crimen pasional. Y también hay que dejar de a un lado, por favor, también a los periodistas, aprovecho si alguno me está viendo, el amarillismo.
no es lo que más venda, no es lo que más nos genere rating, porque eso nos quita la humanidad, nos quita la empatía y sobre todo nos quita el respeto a quienes hacen parte de las noticias. Por ejemplo, replicar determinadas imágenes, explicarle a la gente con minucia la relación que ella estaba viviendo y de alguna manera terminamos con esos titulares o con las historias justificando el actuar del hombre. Entonces, si ella se portó de X o Y manera, pues se merecía su destino, y eso es algo que tiene que acabarse y la responsabilidad está en todos los comunicadores y ojalá desde las universidades cuando empiezan a formarse antes de entrar a los medios de comunicación. Por último, un mensaje que le quieras dejar a todas aquellas mujeres que nos están viendo y que quizás están pasando por algún problema de violencia y no saben cómo enfrentarlo. Que denuncien, que no se queden en el silencio con sus dolores, que busquen alternativas porque hay muchas rutas de atención, líneas telefónicas, en Bogotá la línea púrpura, hay líneas nacionales, cada municipio y cada ciudad ha dispuesto también muchos protocolos a su servicio, las comisarías de familia, las defensorías, la fiscalía, la defensoría del pueblo, la personería, tienen muchas alternativas para poder denunciar y no se queden en ese dolor interno. Es cierto que hemos perdido credibilidad en nuestro sistema, pero toca creer y sobre todo no seguir guardando ese silencio. Y habitualmente también hago un llamado y tiene que ver con que no pierdan su círculo de apoyo, su red de apoyo, no dejen de hablarle a sus amigas, a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, no se aparten, no se aíslen, no se dejen aislar y sobre todo pues el amor propio, eso es importantísimo y nos merecemos lo mejor, ser muy bien tratadas. Vinimos a este mundo a ser felices, así que el que nos haga llorar, ahí no es.